Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube y Facebook en el cual me alegra saludarles, que estos programas les sirvan de bendición para usted y para su familia. Estamos dándole un enfoque y estudiando el libro de Daniel. Ya vamos en el capítulo 4. Como esto es un enfoque tipo seminario, entonces los videos son un poquito más largos. Pero entonces haga como hago yo cuando estoy estudiando y viendo videos también, que los voy viendo de a poquito hasta que lo termino de ver todo. Bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 4 y quiero que te pongas en modo oración para dar inicio al tema del día de hoy. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos una vez más a estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que toda persona que ve y escucha este video, Señor, la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo estén sobre ellos. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este libro de Daniel, pues vamos viendo, esto es una historia y el libro como tal, el capítulo nos viene hablando, el tema principal es la conversión de Nabucodonosor. Es decir, por fin Nabucodonosor reconoce al Dios de los cielos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores como su Dios personal. Pero vamos a ver de qué manera es como él llega a esa conversión. También el libro de Daniel nos hace relación mucho a sueños. Por ejemplo, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. En el capítulo 3, referente al sueño, hace una estatua. Y en el capítulo 4 vamos a estudiar otro sueño que el rey Nabucodonosor tuvo. Sin embargo, vamos a mirar otros aspectos que en este sueño el rey sí recuerda el sueño y también se los cuenta a los sabios, adivinos, todos los que estaban allí. Sin embargo, el rey espera una interpretación. Entonces vamos a mirar qué sucede en este capítulo. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 2. Recordemos entonces que este capítulo nos habla de la conversión de Nabucodonosor y vamos a ver de qué manera el rey Nabucodonosor llegó a aceptar a Cristo en su corazón porque Dios ya lo había hecho, como mencionamos acá en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Qué eventos ocurrieron allí? Pues Daniel interpreta el sueño que nadie podía interpretarlo y Dios le muestra todo su reino, toda la interpretación y Dios bendice y alaba el Dios de Daniel. En el capítulo 3 vemos la estatua que él hace, los hebreos su muestra de fe y reconoce el Dios de los cielos de los hebreos, pero no como su Salvador. Y acá vamos a ver cómo también Dios a través de un acto, el rey Nabucodonosor acepta a Cristo Jesús. Yo espero que también tú aceptes en esta hora a Cristo Jesús y seas convertido al cristianismo y seas convertido al Dios de los cielos. Daniel capítulo 4 versículo 1 dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas, empieza a hablarle a todos. Escribe este capítulo, él lo escribe y empieza escribiendo con el saludo como de un hombre convertido. Paz a vosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Versículo 2. Y me pareció bien publicar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Recordar que este capítulo lo escribe el rey Nabucodonosor, relatando la historia. Me ha parecido bien publicar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino, reino poderoso, sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y la imaginación y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama, por lo cual yo di mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia a fin de que hicieran saber la interpretación del sueño.
Vinieron pues magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas ellos no dieron a conocer su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y dije el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de dioses santos y que ningún misterio te esconde, dime las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación, cuya altura era gran. Su interpretación. Versículo 10 del capítulo 4. Estas son las visiones de mi cabeza. Cuando estaba en mi cama, parecía que venía un árbol en medio de la parecía que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta los cielos, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto en abundancia, y para todo había en él mandamiento. Debajo de él se ponía la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacía moradas de las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza, estando en mi cama, y aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, a quitarle su follaje y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y en atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojada con el rocío del cielo, y su parte con las bestias y en la hierba de la tierra. Sea mudado su corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es porque el decreto del vigilante y por dicho de los santos la demanda, para que conozca los vivientes que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que aquí el que quiere, y el que él da aquí lo que quiere, y construye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti el espíritu de los dioses santos. Este es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que en esta ocasión sí se lo describe a los sabios, a los astros, a los astrólogos, a los encantadores y a todos la interpretación, pero no hallaron interpretación hasta que dice el rey, hasta que vino Daniel, que posee el espíritu de los santos. Entonces este capítulo es su gran testimonio. En los anteriores capítulos, Nabucodonosor no quiso reconocer el Rey eterno de Dios, y ahora lo reconoce, como empieza la descripción. Al terminar todas las conquistas, Nabucodonosor se encontraba paseando en su gran palacio, preocupado en cómo embellecer y engrandecer aún más su reino. Estando el rey en esta condición, Dios le da otro sueño, haciendo un último intento para atraer su mente de las cosas terrenales perecederas hacia las cosas que nunca tienen fin, las cosas espirituales que son eternas. No es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad.
la única que lleva a la verdadera grandeza. Durante los intervalos de sus grandes conquistas, pensó que mucho en el fortalecimiento y el embellecimiento de su capital, de Babilonia, hasta que al fin la ciudad de Babilonia vino a ser la gloria principal de su reino, la ciudad codiciosa de oro que era alabada por toda la tierra. Nabucodonosor, ya siendo conquistado todo el mundo, pues ya está en su grande palacio. Y como poseía todo el poder y su gloria y su honra, pues él decide darle reformas a su palacio y embellecerlo un poco más y más. Y Babilonia, de paso, fue la capital, la ciudad donde estaba el palacio del rey. Era hermosísima, era una ciudad espectacular, era dentro de mi vago concepto, era una de las maravillas del mundo, era una ciudad espectacular. Entonces eso hacía también que ese rey se enorgulleciera y dijera, pasar a la historia que está pasando. En la misericordia de Dios dio al rey otro sueño. ¿Para qué? Para advertir el riesgo que corría del lazo que se le tendría para arruinarlo. Daniel capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: Nabucodonosor, como el primer sueño del capítulo 2, manda a llamar a los magos y astrólogos para que le enseñen la interpretación del sueño. El rey le contó el sueño, pero los sabios no pudieron descifrarle su interpretación. Nabucodonosor en esta ocasión no se olvidó del sueño, como en el capítulo 2 de la estatua. Le contó entonces el sueño a los sabios. En esta ocasión él les contó los sueños, le dijo lo que había soñado, pero los sabios no le dieron la interpretación y no pudieron dar interpretación correcta a esa interrogante que tenía el rey Nabucodonosor. Nuevamente los sabios de Babilonia se enfrentaban a una crisis, a una prueba de sabiduría y de conocimiento. Dios estaba preparando el camino para la intervención de su siervo. Profetas y Reyes, página 379, dice: muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo reveló a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Una vez más, en esa nación idólatra debía atestiguar el hecho de que las cosas únicamente secretas le pertenecen a un Dios de los cielos. El comprender los misterios de Dios solo le pertenece a Dios y a quien Él quiera relevarles. Únicamente los que aman y temen a Dios pueden descubrir las cosas espirituales, ¿cierto? Como lo ocurrió con Daniel. Versículo 8 y 9 dice: hasta que entró Daniel delante de mí, Nabucodonosor sabía que el Espíritu Santo moraba en Daniel, y por esta razón Daniel podría dar la interpretación del sueño. Dice: el Espíritu Santo de los dioses santo mora en ti. ¿Por qué Nabucodonosor llama a Dios santo? ¿Los dioses paganos son santos? Es la pregunta. ¿Por qué Nabucodonosor llama a nuestro Dios santo? Y son los dioses paganos santos. Vamos a mirar entonces por qué. Los dioses paganos son santos. Salmo 115:39 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos y tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, y no hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que le hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Nabucodonosor llegó a la conclusión que estos dioses que ellos tenían eran simplemente estatuas. Es parecido a la realidad que algunas personas también adoran a ídolos, imágenes, igual manera quebrantando el mandamiento, pero Dios
sacó a un idólatra como Nabucodonosor, y ese rey llegó a la conclusión diciendo: son simplemente estatuas que nosotros adoramos, pero realmente el Dios de los cielos es Dios, el Dios de Daniel. Entonces Dios utilizó a sus siervos para enseñarle estas verdades a Nabucodonosor, y él, como debemos de hacer nosotros, aceptar y dejar de adorar ese tipo de imágenes y de cosas que bien tenemos como por costumbre. Yo vengo de una iglesia católica, la mitad de mi vida, tengo 34 años, la mitad de mi vida he sido de la iglesia adventista, y otra parte de mi vida he sido criado en la iglesia católica. Por eso soy directo con las imágenes, porque sé que allí como católico se adoraba o se tenía reverencia frente a la Virgen, a San Pedro, a la Trinidad, a la estatua de Jesús, a todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues el conocimiento en la palabra del Señor me llevó a entender esta conclusión que hizo Nabucodonosor, y que es la conclusión que deben de hacer todas aquellas personas que tienen imágenes y que tienen cosas en sus casas, en sus hogares. Debemos de decir que, como dice la Biblia, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan. Dios nos compara que nuestra adoración es semejante a ellos, pues porque no los escuchan ni los ven. Pero hay un Dios que sí tiene ojos, que escucha, que tiene voz, que nos habla, que tiene manos, que están dispuestos a darnos su ayuda, y que es un Dios vivo que está por ti para estar atento a todas sus necesidades y a sacarnos de esa ceguera espiritual y encaminarnos a el conocimiento del Dios verdadero. Dios sacó a Nabucodonosor toda su idolatría de su mente, de su corazón, porque para que pudiera reinar Cristo en su corazón hay que sacar todos esos ídolos, como lo hizo Nabucodonosor. Los dioses de los paganos son semejantes a los que las hacen y creen en ellos. No son santos, tienen ojos, bocas, pies, manos, pero en realidad están sin vida. Nabucodonosor llegó a darse cuenta de que los dioses paganos eran simplemente estatuas hechas por manos de hombre. Los dioses paganos, versículos 10 y 17, allí puse una imagen en la cual vemos al rey de pronto, una imagen vaga, ¿cierto? Siempre digo yo una imagen vaga, que eso no es así. El relato del sueño. Lo que Nabucodonosor ve es un árbol que creció y se hizo fuerte, un árbol que brindaba fruto para todas las bestias del campo, y vino un ángel y ordenó que se corte el árbol, pero que se deje solo la raíz y el cuerpo. El ángel ordenó. Muy bien. El relato del sueño de 10:17 de capítulo 4 dice cómo fue la descripción del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor dice a Daniel: mas tú puedes interpretar, porque en ti está el Espíritu de Dios Santo. Interpretando el sueño, el árbol es Nabucodonosor. Ya en la interpretación del sueño, que está desde el versículo 19 en adelante, del 19 en adelante, de Daniel 4, Daniel empieza a interpretar el sueño. Vamos a mirar qué detalles podemos encontrar allí. El árbol es Nabucodonosor, pues en Daniel 2:38 se describe a Nabucodonosor así: todo lugar donde habitaren los hijos de los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre ellos. Él era representante de ese grande árbol. Esa descripción de Nabucodonosor del capítulo 2 concuerda con la descripción del árbol de Daniel capítulo 4:12. En él
había sustento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Esta descripción a su vez concuerda con la profecía de Jeremías respecto a Nabucodonosor en Jeremías 27:6. Mire cómo dice: ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. Como los sabios no aceptaron la interpretación del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, entonces por ellos no pudieron comprender la interpretación de este sueño. Y además no tenían el Espíritu Santo que moraba en ellos, comparado con Daniel 3:28. Que es Daniel 3:28, entonces nos muestra que el espíritu vigilante es Dios. La cepa del árbol representa a Nabucodonosor sin razonamiento, al igual que el corazón de hombre a corazón de bestia significa que Nabucodonosor se privó de la razón ¿cierto? Que es el corazón, según Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tu palabra. Resaltar aquí también que cuando se menciona la palabra corazón se refiere en la Biblia a la razón, a la mente, ¿cierto? Dame, hijo mío, tu mente, refiriéndose a nuestros pensamientos, al raciocismo, a todo lo que nosotros pensamos y hacemos, no al órgano del corazón. Bueno, es representado simbólicamente actualmente. Entonces, aquí podemos ver que se relaciona el corazón con las facultades mentales. Hebreos 8:10, mire lo que dice: escribe mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y aquí podemos ver que se usa al corazón las facultades mentales. Marcos 7:21 dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dentro del pensamiento de los hombres salen los malos deseos. La atadura de hierro corresponde al hierro de Daniel 2:40 del cuarto reino. La atadura de bronce corresponde al bronce de Daniel 2:39 y el tercer reino. Y los siete tiempos que se menciona allí, símbolo de 7 años, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, que es la interpretación que Daniel tenía muy clara de día por año. Esto es importante porque más adelante vamos a estudiar los días. ¿Qué equivale un día en la profecía? Pues la respuesta obviamente está acá. Un día equivale a un año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Tenerlo en cuenta para los próximos estudios, que ya estamos cerca de Daniel 7 y Daniel 8. Entonces, Dios da a Nabucodonosor una condición: reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Premio, ¿cuál era el premio? Tu reino continuará firme después que tú reconozcas que el Señor es de los cielos. Ese es el premio, ¿cierto? Daniel 19:27 dice: Daniel quedó atónito por casi una hora. Sus pensamientos le turbaban. El rey, al darse cuenta de que el sueño era algo terrible, le dice: no importa si es algo malo, dime el sueño. Entonces, al describirle el sueño a Daniel, cuando lo llaman, Daniel entiende rápidamente el sueño, lo comprende inmediatamente, la interpretación, y el rey esperando la respuesta, Daniel queda triste, ¿cierto? Daniel queda turbado porque entiende realmente qué es lo que pasó. Entonces el rey dice: no importa si es algo malo, Daniel, házmelo saber. Vamos a mirar qué es lo que pasa con Daniel. Mire pues lo que pasaba en la persona de Daniel. Daniel pudo haberse alegrado por lo que le iba a suceder a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Fue quien invadió la tierra, lo apartó de sus padres, lo castró y sacó y echó por tierra el santuario terrenal. Mas Daniel tenía muchos motivos para regocijarse por lo que le podía suceder, lo que había de sucederle a Nabucodonosor.
sino cambiar su proceder. Pero no se alegró, sino que tuvo tristeza. El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. Un principio de Daniel y un principio bíblico también es esto. Cuando unas personas nos hagan mal, ¿cierto? Debemos de olvidarlo. Y dice el Señor Jesús, debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Qué bien hacemos si amamos a los que nos amamos? ¿Acaso eso no lo hacen los hipócritas, los fariseos? Mas aquel que nosotros nos invita a amar a aquellas personas que nos odian, que han hecho el mal con nosotros, inclusive orar por ellas, y si es posible, es ser siervos y estar al servicio de ellos. Es lo que la escena o lo que se está contemplando acá y la lección que podemos extraer de ellos. Daniel se entristeció y da la interpretación al rey. Daniel finalmente le dice a Nabucodonosor que él es el árbol, que él da interpretación del santo vientre, de la cepa del árbol, de las ataduras, del corazón que se hace de bestia y de los 7 tiempos. El rey estaba atento a la interpretación de Daniel, tenía toda la atención del rey. Así que Daniel aprovecha y le da un sermón al rey. El rey estaba pecando, oprimiendo a sus siervos y estaba actuando mal. Daniel le dice: apártate de tu pecado, ¿cierto? Apártate de tu pecado. Daniel le aconseja. Si hace caso del consejo, probablemente no seas cortado. Dios también a nosotros nos aconseja por medio de su palabra, a través de todos estos relatos que se encuentran en la Biblia, pero nosotros tampoco queremos escuchar las advertencias de Dios. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha llamado al arrepentimiento, a dejar idolatría, a dejar cosas que ofenden el nombre de Dios? Pero nosotros continuamos en el pecado. Son llamados que el Señor nos hace a nosotros. Todos aquellos que fueron profetizados en el sueño le vino a Nabucodonosor porque el rey no hizo caso al consejo de Dios. Versículo 29 y 33 dice: los 12 meses equivalentes a un año, un tiempo profético, después de un año del sueño del árbol, el rey Nabucodonosor se encontraba paseando por el rey glorioso, glorificándose a sí mismo. El rey no quería reconocer que era Dios quien brindaba el sustento, el poder, la sabiduría y todo lo que posee. Nabucodonosor, todo lo que había para Nabucodonosor, todo lo que había conquistado, construido y logrado había sido con su propio poder. Dice el versículo: con la fuerza de mi poder. Ni apenas, el relato nos muestra, dice, ni apenas estaba terminando de pronunciar esta palabra cuando se escuchó la sentencia del Altísimo. Ya Nabucodonosor no quiso escuchar el consejo de Dios, ni tampoco quiso reconocer que Dios es quien nos brinda toda la vida. Dios lo privó de sus facultades mentales. Nabucodonosor quedó reducido a la condición de bestia, comía hierba como buey y sus uñas y su pelo le crecieron. Y hay una vaga imagen de cómo pudo haber sido aquello. Nabucodonosor perdió la razón y se fue hacia las bestias del campo. Nabucodonosor quedó reducido a la condición de bestia, comía hierba como buey y sus uñas y pelo crecieron. En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado. El juicio que el rey consideraba perfecto, sabiduría de la cual se enorgullecía, desaparecieron y se vio que antes que era gobernante poroso estaba loco. Los mensajes de advertencia habían sido despreciados y ahora, despojado del poder por su creador, le había dado y ahuyentándolo de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como las bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como un águila y sus uñas como unas aves. Eso lo dice Profetas y Reyes 3:81. Mensajes Selectos, tomo 1, página 349, dice: el hombre puede tener un intelecto brillante, puede ser rico en posesiones de dones naturales, pero todos ellos
les son dados por Dios, su hacedor. Dios puede quitar el don de la razón y en un momento el hombre quedará como Nabucodonosor, desgravado al nivel de las bestias del campo. Dios hace esto porque el hombre procede como si su sabiduría y poder lo hubiese recibido independientemente de Dios. El hombre es el hombre es el únicamente mortal, y mientras se sienta demasiado sabio para aceptar a Jesús, permanecerá siendo únicamente mortal. Quiere decir, hermanos y amigos, que hay personas que el Señor las ha dado facultades, médicos, doctores, arquitectos, profesores, hombres de ciencia, pero vemos que tienen la misma condición. Yo soy el que sé, y yo lo sé y lo he descubierto a la humanidad, pero nada de lo que está en este mundo, ni nuestra profesión, que a veces vamos a un trabajo y la aprendemos y nos volvemos muy expertos, o estudiamos y hacemos un doctorado o una especialización y decimos, es que esto es gracias a mi sabiduría, a mi conocimiento y a todo eso. Este tipo de personas deben de reconocer, y debemos de reconocer, que la sabiduría viene de Dios, y que como Nabucodonosor debemos reconocer la grandeza del que porta todo conocimiento, al Rey de Reyes y Dios de dioses, que es nuestro Señor Jesús. Debemos de aceptar y contribuirle todo lo que sabemos y somos a nuestro Hacedor, que es Cristo Jesús. El relato de Daniel capítulo 4 versículos 34 dice: mas el fin del tiempo, luego de los 7 años, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, alabó al Dios, y el Señor le devolvió la razón. Nabucodonosor pasó 7 años como una bestia, y cuando ya al terminar los 7, conforme al sueño que Dios le había mostrado, lo que hizo Nabucodonosor fue un espíritu converso, se convirtió a Dios. Nabucodonosor bendijo y alabó al Altísimo. El rey llegó a reconocer que el reino representado por la piedra, el reino de Dios, era el único reino eterno. Su reino es un reino eterno. Daniel 4:3. Versículos 35 y 36 dice: luego de que Nabucodonosor reconoció a Dios, el Señor le dio el premio prometido. Dios le restituyó el gobierno, y mayor grandeza le fue añadido a su reino. Dios puede humillar a los hombres que andan con soberbia. La soberbia y el orgullo lo llevó a Nabucodonosor a ser una bestia. Dios puede utilizar cualquier método para que su soberbio corazón, su orgulloso corazón, doblegarlo para que pueda reconocer al Dios de los cielos. Yo no sé si estoy hablando o está escuchando a alguna persona que tiene un corazón soberbio y que dice como Nabucodonosor: todo lo que he hecho ha sido gracias a mi mano, todo lo que yo sé es gracias a mi conocimiento, y que se exalza a sí mismo. Pero déjeme decirle que necesitamos de la humildad, la mansedumbre que el Señor Jesús nos ofrece a diario. Aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Es lo que el Señor nos aconseja. Pero Nabucodonosor finalmente llegó a ser un hombre convertido. Ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Son las palabras expresadas por Nabucodonosor. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico, intolerante, era un rey sabio, compasivo. El que había desafiado al Dios de los cielos, blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos.
bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitaba aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Estaba ahora cumpliendo el propósito de Dios, que el mayor reino del mundo manifiesta sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que fue registrada en la historia sagrada. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justicia. Ese es el relato, el testimonio que Daniel da y cierra el capítulo. Yo quiero que usted y yo no sé el Señor cuántas veces le ha insistido a Nabucodonosor, le hizo 3 llamados. Yo no sé el Señor cuántas veces, cuántos llamados le ha hecho y le seguirá haciendo a usted. Pero Dios quiere que hoy es el día de tu salvación. Hoy tú puedes, la salvación es un estado presente, permanente. Hoy, en esta hora, tú puedes reconocer a su Dios, entregarle su vida, ser un verdadero cristiano. Doblega tu corazón, tu orgullo, tu exaltación a ti mismo y sé humilde, sé sencillo. Busca la presencia del Señor y el Señor te encaminará en los caminos de justicia y de verdad. Deja que el Señor sea quien te guíe en cada decisión que haces en tu vida. Y que tú, al igual que Nabucodonosor, seas un testimonio poderoso para otras personas, como lo hizo Nabucodonosor, como hizo Nabucodonosor en su vida. Dios necesita que usted y que yo nos entreguemos su vida y nos convirtamos al cristianismo, nos convirtamos a Cristo Jesús y vivamos una vida de gloria y honra a Él. Jehová Dios te bendiga. Jehová Dios haga de ti un siervo fiel. Jehová Dios ponga el Espíritu Santo para que puedas vencer el pecado que hay en ti y reconocer al Dios de los cielos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.